Buenos días. Buenos días, Buenos días, Liliana. Lick. Mucho gusto, compañeras. ¿Qué tal están? Bien, gracias, Lick. Bien, ¿y usted? Ay, pues me alegro mucho, pues yo contenta de estar nuevamente con ustedes y yo creo que ya nos habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Pues con los de psicología en sexto semestre, pues no nos habíamos visto, licenciada. Ah, bueno, entonces todavía no había tenido el gusto de estar con ustedes. Para mí es un gusto estar con ustedes y compartir este curso, ¿verdad? Que vamos a impartir. Y ya van un poco avanzaditos, ¿verdad? Y sí que solo es de ponerle empeño y continuar. Voy a presentar mi pantalla. Ok, estamos entonces en el curso de técnicas de evaluación psicológica. ¿Tienen alguna idea de qué es lo que van a ver en este curso o han leído algo? Pues les comento que yo sí pregunto mucho, así que espero que ustedes presten atención porque voy a preguntarles y me gusta también que participen, ¿verdad? Yo sé que no lo sabemos todo, pero si hay algo que yo no puedo, pues lo investigamos, ¿verdad? Dígame, Renata. Yo sí, Lick. De- Sí. lo- Mi concepto sería eso el mismo nombre lo dice del curso. Es saber sobre las diferentes personalidades del individuo, saber cómo se comporta ante la sociedad y también con él mismo. Así es, ¿verdad? Muy bien. Estamos en el curso de técnicas de evaluación psicológica, como su nombre lo dice, ahora como ustedes decían, y el tema o el día de hoy vamos a ver el concepto y definición de evaluación psicológica, historia de la evaluación psicológica. Todavía están agregando algunos compañeros, pero vamos a continuar. Vamos a pasar a nuestro objetivo, el objetivo del curso. Entonces, estamos acá con el objetivo del curso, de la clase, comprender el desarrollo histórico de la evaluación psicológica, porque eso es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Ustedes pues han ido viendo varios cursos, han tenido muchos cursos, no sé si en el momento pues han visto cómo se realiza una evaluación psicológica, cómo vamos a atender a un paciente, porque ya está en esta área de psicología, pues aquí nos van a mostrar bueno, en algunos otros cursos creo que han visto cómo es la primera sesión, toda la demás información, pero aquí ya vamos a ver en la primera sesión qué hacemos con el paciente, cómo podríamos, ahí sí que retomar el caso, ¿verdad? Para recabar toda la información que es necesaria. Entonces tenemos aquí evaluación y valoración. Bueno, hay una definición. El término evaluación psicológica es la traducción del inglés assessment, que podría también traducirse por valoración, puesto que ambos términos son sinónimos, aunque en la literatura especializada se les atribuye distinta significación. Es decir, en el caso de psicología, ¿verdad? Entonces vemos aquí, evaluación es un proceso y herramientas en el análisis psicológico de los sujetos humanos. Y la valoración es el conjunto de actividades por las que se llega a establecer el mérito, valor o eficacia de algo, generalmente referido a programas o intervenciones. Entonces, cuando evaluamos a nuestro paciente, entonces estamos usando diferentes herramientas, procesos en el que vamos a analizar a nuestro paciente, ¿verdad? Lo vamos a ver de esta manera. Entonces, es todo el proceso, son las herramientas que me van a permitir a mí realizar un análisis de mi paciente. Y cuando hablamos de valoración, pues estamos hablando de todo el conjunto de actividades que voy a utilizar para llegar a un mérito, para poder, podríamos decir, que sea eficaz el tratamiento que yo le voy a dar a mi paciente. A eso se refiere la evaluación. Luego tenemos un término acá que define examen mental. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Si usted, Disculpe que la ya, interrumpa. no tenga pena. Psicología de la personalidad y usted puso técnicas en la presentación. En serio, no me maten. Sí, Lick, usted puso técnicas de Fíjense que evaluación voy a ver, psicológica.
Y es psicología de Voy la a ver el personalidad. curso. Disculpe, perdón. Gracias a Interrumpo. ustedes, solo voy a ver si estoy confundida. Es cierto, perdón. Ay, ustedes me van a jalar las orejas. Entonces, permítame que ahorita les doy la presentación. Gracias, gracias, Sí, gracias. sí, me puse a leer, dije yo. Perdón, el Lick. Lo bueno que sí están al tanto, ¿se dan cuenta? Perdón, Lick. No, a ustedes, ahorita les presento las diapositivas que son, ay, no, ustedes, de veras. Miren el primer día. Ahorita les presento la información. Ahora sí. Vamos a cambiar de chip, perdón. Aquí estamos entonces. Solo voy a hacer unos documentos acá y... Ahora sí la presentación, ¿verdad? Sí, Lick, sí es. Dices, Ok, semana muchas 1, gracias. psicología de la personalidad. Ahí estamos. Perdón. Lo bueno es que ustedes están al tanto. Eso me agrada. Ok, solo busco un documento y ahorita presento. Bueno, entonces estamos psicología de la personalidad y el objetivo de la clase es proporcionar al estudiante información sobre los aspectos más relevantes sobre personalidad como concepto fundamental en nuestra área de conocimiento. Entonces, como lo había dicho anteriormente, ¿verdad? Vamos a ver todo lo referente a la personalidad, sus aspectos relevantes y todo lo fundamental. Entonces, tenemos acá qué es personalidad. Y vemos, dice, se puede definir personalidad como una organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su adaptación única al ambiente. Entonces vemos acá, ¿verdad? Que personalidad es algo más o menos duradero. ¿Por qué es duradero? Porque nuestra personalidad no cambia. Nuestra personalidad está conformada tanto por el carácter, por nuestro temperamento, por nuestro intelecto y por lo físico, ¿verdad? De una persona. Entonces, a veces hemos escuchado hablar, ¿verdad? Que de carácter, pero en sí, ¿qué es el carácter? No, yo no sé si ustedes tendrán una definición de qué es carácter. ¿Alguien me podría decir? Compañeras, compañeros. Les había dicho que pregunto mucho, ¿verdad? Entonces, así que me gustaría que ustedes me dieran respuesta. Perdón, Lick. Ahora yo soy la que le va a decir. Es la forma que, buenos días, licenciada, sería la forma en que reacciona una persona. La forma que reacciona una persona. Ajá, vamos a ver qué me dicen los demás. Yo quiero saber qué es lo que ustedes piensan, su idea, porque acá pues vamos a dar una definición. El carácter es el que uno se va formando con el pasar de la vida, como dependiendo de cómo en las diferentes, ¿cómo diría, Lick? Ambientes que se va relacionando uno con las demás personas, se lo va formando. Ajá, muy bien. Vamos a ver qué más dicen los demás. ¿Alguien más? ¿Hay alguien valiente que quiera dar la definición? Yo pienso que es un conjunto de rasgos que tiene cada persona y que lo distingue de los demás. Muy bien. Fíjense que ustedes pueden, como dice ahí San Google, ¿verdad? Ustedes pueden googlearlo y ustedes pueden leer y me pueden dar la definición, ¿verdad? Lo importante es de que ustedes participen y aquí recordemos que vamos a aprender todos, ¿verdad? Eso es lo importante de acá. Entonces, no crean que uno lo sabe todo, ¿verdad? Hay situaciones o cosas que uno no sabe, o en mi caso, pues imagínense cuántos años estudiar, ¿verdad? Pero siempre vemos el mismo término, entonces ahí lo manejamos. Muy bien, me gusta que ustedes participen, gracias.
Entonces tenemos acá, en la siguiente diapositiva, voy a explicar todo lo que hemos hablado acá. Entonces, bueno, ya me dijeron de carácter. Ahora, ¿qué es el temperamento? Los escucho, compañeros. Y ahí vamos a la definición. Mi forma de pensar pues es que el temperamento es la forma como actúa el individuo ante una situación. Ajá, ¿cómo actúa un individuo? Más o menos, ahí vamos, pero sí, está bien. ¿Qué más? ¿Quién me da otra definición? Es la manera de ser de cada persona. La manera de ser de cada persona, ajá. ¿Alguien más? Es la forma en cómo reacciona una persona ante una situación. Muy bien, vamos a ver, gracias. Entonces, ahora tenemos el intelecto y físico. Vamos a continuar y ya van a dar ustedes, voy a darle la definición y luego ustedes van a comparar con lo que me dijeron. Entonces, vemos acá. La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúnen individuo y que lo hacen diferente y único respecto del resto. Pero entonces, ¿a qué se refiere la personalidad? La personalidad, veámoslo, un conjunto, ¿verdad? Un conjunto de características tanto físicas, genéticas y sociales. Hablemos un poquito de las características físicas, ¿verdad? ¿Cómo soy? Podría describirme como persona. Yo soy chaparrita, soy delgada, mi color de cabello es castaño, por ejemplo, claro, el color de mis ojos es café claro, y podría yo describir mis características físicas, y así usted podría describirme cómo es usted, ¿verdad? Entonces, en lo físico. Ahora, en las genéticas, ¿verdad? ¿A quién me parezco? El color de ojos, ¿a quién le heredé? De repente incluso hasta podríamos hablar de algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Porque recordemos que algunas enfermedades también son hereditarias, ¿verdad? Porque soy chaparrita, porque de plano mi papá es chaparrito, porque soy delgada, porque de plano también mi papá es delgado, y podríamos hacer toda esta características que nosotros hemos heredado. Por eso la personalidad dice que es el conjunto de características, tanto físicas, genéticas y algo muy importante que es lo social. Mi personalidad también se va a ver afectada por todo lo que llega, ¿verdad? A mí, de mi entorno. Hablamos muchas veces de los niños, ¿verdad? ¿A qué edad forma un niño su personalidad? El niño no tiene personalidad propia, ¿verdad? Pero va formando su personalidad, hablamos entre unos 4 o 5 años, ¿verdad? Donde él va asimilando todo lo que está en su ambiente. El niño pues va ahí sí que tomando los ejemplos, ¿verdad? De los padres. Y si usted analiza y dice, bueno, es que ya mencionaron que era carácter, ¿verdad? Es que mi carácter es igual que el de mi mamá. Mi carácter es igual que el de mi papá. O tengo un temperamento y hablamos y mezclamos toda esta información, porque nosotros somos el conjunto de todo ello, ¿verdad? Eso es nuestra personalidad. Cuando nosotros ya somos adultos, nuestra personalidad difícilmente va a cambiar. Vamos a ir moldeando algunas cosas, vamos a ir modificando algunas cosas, pero cambiar definitivamente no podemos, porque nuestra personalidad se formó desde nuestra niñez y todo el transcurso de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la personalidad es lo que nos hace a nosotros diferentes de los demás. Puede ser que tenga un hermano gemelo, pero no voy a ser igual que él. Pueda parecerme físicamente, ¿verdad? Porque hablamos de las características físicas, pueda parecerme a él, pero mi personalidad no va a ser igual que él, ¿verdad? Nos criamos juntos, probablemente nacimos 2, 3 minutos de diferencia o menos, pero no soy igual, ¿verdad? Entonces, nuestra personalidad, por eso vemos que es el conjunto de características, tanto físicas, genéticas o sociales, que reúne un individuo. También hace referencia en el latín personalis, que está compuesta por el vocablo persona, que implica la máscara. Si encontramos en diferentes documentos o folletos, vamos a saber que nuestra personalidad o que la personalidad pues implica también una máscara, ¿verdad? Porque es como nosotros nos presentamos ante la sociedad, cómo nos presentamos hacia los demás. Entonces vamos a ver acá en la siguiente diapositiva y aquí entonces ya tenemos las definiciones que habíamos visto con ustedes y los factores que integran la personalidad. ¿Se recuerda que habíamos visto carácter? Entonces, ahora sí ya nos damos nuestra definición. Carácter
conjunto de características personales establecidas mediante el aprendizaje y por influencia del ambiente. Entonces, ¿qué es el carácter? Es el conjunto. Nuevamente volvemos a mencionar conjunto de características personales que van a estar establecidas mediante el aprendizaje y por influencia del ambiente. Ustedes daban esta definición, ¿verdad? Y decía que es como yo me he ido formando a través de la experiencia, a través de lo que he aprendido en toda mi vida, ¿verdad? Pues yo no sé cuántos años tienen ustedes, pero no sé si se recuerdan cuando eran niños, ¿verdad? Cómo ustedes iban a ir moldeándose, cómo iban cambiando cuando asistimos a la escuela, pues definitivamente nos dan una información. En casa nos transmiten otra información, nuestros amigos nos transmiten otra información. Y todo esto va a ir haciendo que nosotros formemos nuestro carácter. Algo muy importante, el carácter se forma, ¿sí? El carácter es el que nosotros vamos a ir formando con el transcurso del tiempo, ¿verdad? El carácter nos va a indicar, ¿verdad?, el modo a través del cual actuamos, nos expresamos y pensamos. No sé si está claro la definición de carácter. Sí, Sí, gracias. Ok, vamos a ver. Entonces, ahora tenemos el temperamento. En el temperamento tenemos acá la definición, entonces, que es parte biológicamente determinada por sistema endocrino, neurológico y bioquímico. Entonces, cuando hablamos acá de temperamento, estamos hablando que es algo innato en nosotros. El temperamento no lo puedo cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo cambiar mi temperamento? Porque ya estamos viendo que es una parte biológicamente determinada, es decir, ya venimos con esa información desde el momento que nacemos, porque esto lo determina, o ya lo vemos acá, el sistema endocrino, el neurológico y el bioquímico. Entonces, el temperamento no cambia. El carácter ya dijimos que lo vamos formando, pero el temperamento no. El temperamento viene del latín temperamentum, medida, peculiaridad e intensidad individual de los afectos psíquicos y de la estructura dominante de humor y motivación. El temperamento es la manera natural con que un ser humano interactúa en el entorno. Entonces, algo muy importante que vemos acá, ¿verdad? Que el temperamento, como le decía, es algo que ya viene en nosotros, es algo que nosotros no lo vamos a poder modificar, es algo que nosotros no vamos a poder cambiar. Ahora, bueno, ya mencionamos esto, entonces no sé si está claro la definición de temperamento. ¿Ustedes han escuchado algo más acerca de esto? Solo una duda, así como dijo usted que el temperamento no se puede cambiar, pero ¿será que uno puede controlar la forma de actuar del temperamento? Eso sí, para esto, eso es algo muy importante. Entonces, el temperamento no lo podemos saber porque es algo innato, ¿verdad? Pero recordemos que como es parte de nuestra personalidad, por las experiencias, por todo lo que nosotros hemos vivido, podemos modificar tal vez la forma de cómo comportarnos o cómo reaccionar. Porque vamos a ver más adelante, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han escuchado el temperamento colérico, flemático, melancólico, ¿sí? Entonces, podríamos decir, alguien tiene, yo por ejemplo tengo el temperamento colérico. ¿Y cómo es una persona colérica? Yo les voy a decir cómo soy, ¿verdad? Entonces, cuando me enojo, ¿qué pasa? Quisiera agarrar a todos del pelo y hacer de todo, ¿verdad? Pero no lo puedo hacer, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a detener. Entonces, esto es el temperamento. El temperamento es algo, por ejemplo, podríamos decir, yo no sé si alguien podría, vamos a describir más o menos cómo es la personalidad de cada uno, dependiendo de su tipo de temperamento, pero hay personas, por ejemplo, que son el melancólico, ¿verdad? El melancólico son aquellas personas que siempre las vemos como que de bajón, que son personas muy pasivas, y podríamos describir, pero también podría explotar más eso, ¿verdad? Porque como nuestra personalidad es la mezcla de nuestro carácter, de nuestro temperamento, de nuestro intelecto, entonces ahí es que se va haciendo el cambio, ¿verdad? No sé si me doy a entender, si está bien mi explicación. Sí, gracias. Ok, entonces continuamos. Ahora pasamos a, en cuanto a lo físico, ¿verdad? De acuerdo a, bueno, aquí mencionamos a Kleshmer y Sheldon. Él dice que existen 4 biotipos establecidos y encontramos el endomorfo, el pícnico, y su característica prácticamente es sociable,
tranquilo, alegre, deseoso de afecto. Entonces, de acuerdo a Kretschmann y Sheldon, una persona que tenga su temperamento, ¿verdad? O en el área física estamos hablando, endomorfo, es una persona que es sociable, que es tranquilo, que es alegre y que es deseoso de afecto. Luego encontramos el ectomorfo o leptosómico, que es sumamente suspicaz, que es rutinario y solitario. Tenemos el mesomorfo, que es una persona o atlético, ¿verdad? Que se caracteriza por ser aventurero, por ser dominante y duro. ¿Qué se refiere o a qué hablamos con con lo físico? Recordemos que como hay diferentes teorías de la personalidad y nos hablan, ¿verdad? De los tipos físicos de la personalidad, entonces Kretschmer y Sheldon clasifican la personalidad de acuerdo a sus características físicas. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado o han visto, ¿verdad? Cuando dicen que las personas endomórficas son las personas que son, por ejemplo, de repente su característica es un poquito más son gorditos, el leptosómico es la persona que no es tan gordo ni tan flaco, el mesomorfo es aquella persona que es atlética, que la vemos que, por ejemplo, va al gimnasio y rápido, ¿verdad? Su cuerpo empieza a agarrar forma, sus músculos, y entonces se caracteriza por que también, ¿verdad? En cuanto a lo de su temperamento, es aventurero, es dominante o es duro, y hay otro que está el normotipo que no está definido. También tenemos el intelecto, que es parte o un factor que integra la personalidad, y acá en el intelecto pues va a hacer referencia al comportamiento cognitivo, en una palabra, a la inteligencia, al aspecto más dinámico de la personalidad, y se distingue por la capacidad de amoldarte a nuevas situaciones y tu habilidad para resolver los problemas que la vida te plantea. Entonces, aquí, cuando llegamos al intelecto, podríamos decir que es la parte como que más importante porque es la que va a dominar a los otros que tenemos atrás, ¿verdad? Entonces, el intelecto es el que va a permitirme a mí, ¿verdad?, actuar de alguna manera. Yo no, era lo que decía, ¿qué pasa cuando yo me enojo? ¿O qué pasa cuando nosotros nos enojamos? Dependiendo de nuestro tipo de temperamento. Algunas personas de repente lloran, no quieren saber nada de los demás y vemos que uno es tan sensible que es, pero es parte de su temperamento. Pero hay situaciones en que yo no puedo romperme a llorar y que todo el mundo me vea, no, ¿verdad? Entonces, acá ya utilizo o ya interviene mi intelecto y dice, no, yo acá pues tengo que aguantarme porque no me voy a poner a llorar delante de todos. Y así es como nosotros vamos a ir moldeando nuestra personalidad, o nuestra personalidad pues se va a ver afectada, como dijimos acá, por estos cuatro, ¿verdad? Por el carácter, por el temperamento, por lo físico, por el intelecto. No sé si estamos bien ahí. Sí. Ok, entonces pasamos a la siguiente y aquí ya vamos a ver los 4 temperamentos según Hipócrates. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero de acuerdo a Hipócrates, pues él definía, ¿verdad?, el temperamento. Acá tengo una definición que les voy a leer, ¿verdad?, como les había indicado. Tenemos acá que el temperamento pues está relacionado, como les decía, con la influencia endocrina, es decir, que se debe a los genes y que se manifiestan determinados rasgos físicos y psicológicos. El temperamento y el carácter pues definen la personalidad del ser humano y la diferente combinación e intensidad que estos manifiestan en sus diferentes áreas nos hacen únicos, ¿verdad? Y humanos también. Los temperamentos o el temperamento, como dijimos, es el rasgo descriptivo del estilo de actuar que nos distingue de los demás como únicos e irreemplazables, de modo que podamos armonizar con ellos. Entonces, tenemos acá la clasificación del temperamento según Hipócrates y distinguen 4 tipos de temperamentos y considerados como emanación del alma o por la interacción de los diferentes humores del cuerpo. Entonces vemos acá, según Hipócrates existían 4 fluidos corporales que nuestro cuerpo, bueno, ahí sí que nuestro temperamento y que se corresponden con elementos con la naturaleza. Entonces podemos ver, ¿cuáles son los 4 fluidos corporales? La sangre, la bilis negra, la flema y la bilis amarilla. Cuando hablamos de sangre, lo relaciona con el aire. La bilis negra con la tierra, la flema con el agua y la bilis amarilla con el fuego. Entonces encontramos acá que el predominio de algunos de estos
fluidos en el que defines tu temperamento y te orienta hacia ciertas conductas y tipos de pensamiento, entonces encontramos en el temperamento sanguíneo es dominado por la sangre. La característica de las personas que son temperamentos sanguíneos es carismático, es extrovertido, es empático, es sociable y es emotivo. Ya usted va a encontrar ahí de repente, yo no sé si usted sabe qué tipo de temperamento tiene, pero de acuerdo a las características que encontramos, usted puede darse cuenta cuál o dónde está ubicado, ¿verdad? Entonces encontramos acá que el sanguíneo, pues las personas con su humor es muy variable. El temperamento sanguíneo, vamos a ver, ¿verdad? Que son de un humor muy variable, como lo vemos acá, que domina la sangre, es carismático, es extrovertido, es empático, sociable y emotivo, pero también su humor es muy variable. Luego encontramos el melancólico, y el melancólico pues es dominado por la bilis negra, la persona es soñadora, es idealista, es poco práctico, es creativo y un tanto depresivo, era lo que le decía, ¿verdad? Que son aquellas personas que de repente les hacen algo y rápido se deprimen, ¿verdad? Son aquellas personas soñadoras, ¿verdad? Que a veces viven como que vieran, no aquí en la tierra, ¿verdad? Sino que en las nubes, son un poco idealistas, ¿verdad? No son tan prácticos y entonces esta sería podríamos decir, la característica de las personas que poseen el temperamento melancólico. Y como lo decía también, son un poco tristes, son las personas que se mantienen un poquito o tienden a mantenerse más de bajón, ¿verdad? Luego tenemos el flemático y este pues está dominado por la flema. Y aquí encontramos que la persona es estable, es calmada, es paciente, es reflexivo, es intuitivo y sistemático. Estas personas son las que se demoran en tomar decisiones, suelen también ser un poco apáticas, a veces con mucha sangre fría, en las cuales la flema era el componente predominante de los humores del cuerpo. Entonces, imagínense cómo son los flemáticos, ¿verdad? Y luego viene el colérico. El colérico, como le decía, está dominado por la bilis amarilla. Entonces, es un poco determinado, es crítico, es aguerrido, es perfeccionista e impaciente. Y este colérico, pues las personas cuyo humor se caracteriza por una voluntad fuerte, y también unos sentimientos impulsivos en las que predomina la bilis amarilla y también blanca. Entonces, acá, como le decía, el colérico es aquella persona que muchas veces hace las cosas sin pensar las consecuencias, porque son impulsivos. Ahora les pregunto, ¿ustedes se han identificado en alguno? Aunque hay evaluaciones, no tengo ahorita una a la mano para que yo pudiera pasarles y que ustedes pudieran ver cuál es su tipo de temperamento, pero a veces en el internet encontramos, ¿verdad?, cómo conseguir o cómo evaluar nuestro temperamento y ahí nos tira las características. Entonces, yo no sé si usted sabe o se ha hecho alguna evaluación para saber su tipo de temperamento. No, Lick. No. Bueno, vamos a ver, de repente encontramos alguno que nos pueda ayudar, pero sí es muy bonito saber qué tipo de temperamento, porque ya uno pues puede controlar eso, era lo que hablábamos o lo que se me hacían la pregunta. Entonces, vemos en el temperamento sanguíneo, como le platicaba, está basado en un tipo de sistema nervioso rápido y equilibrado que se caracteriza por poseer una alta sensibilidad, un bajo nivel de actividad y fijación de la concentración y una moderada reactividad al medio. Es característico del sistema nervioso una moderada correlación de la actividad, es extrovertido y manifiesta alta flexibilidad a los cambios de ambiente. Entonces, una persona con un temperamento sanguíneo, como lo vemos, es aquella persona que es extrovertida, que le gusta participar, que le gustan los cambios, ¿verdad? No le afecta si está aquí en la playa, si está en un bosque, si está, no le afecta, ¿verdad? Este caso es el temperamento sanguíneo. También podemos encontrar otras de las características, es una persona cálida, que es vivaz, que disfruta la vida, ¿verdad? Siempre que pueda. Aparte también es receptiva por la naturaleza, las impresiones externas, se encuentra fácil entrada en su interior
ende provocan, pues ahí sí que diferentes respuestas, tiende a tomar decisiones basándose en los sentimientos más que en la reflexión. Una persona sanguínea, entonces, prácticamente se deja llevar más por el sentimiento, ¿verdad? Que tiene, no tanto porque reflexione, sino más por el sentimiento. También tiene una capacidad para disfrutar y por lo general contagia a los demás su espíritu, que es amante de la diversión. Entonces, una persona con el temperamento sanguíneo es aquella persona como que vemos que es carismática, que es extrovertida, que le gusta hacer y que rápido contagia a los demás, como es ella, ¿verdad? Entonces, le hace pasar bien a las personas cuando están con ella. Y también, ¿verdad? En este caso, pues hablamos también de pensar que son extrovertidas, que son muy activas y también son intuitivas, el temperamento sanguíneo. Luego encontramos, acá me voy a pasar al flemático, ¿verdad? Que es el tercero que tenemos acá, que decíamos que está dominado por la flema, pero este está basado también en un sistema nervioso lento y equilibrado, que se caracteriza por tener una baja sensibilidad, pero una alta actividad y concentración de la intención. Es característico de un sistema nervioso baja reactividad de los estímulos al medio y una lenta correlación en la actividad a la reactividad. Es introvertido. Entonces, se dan cuenta, este sanguíneo es extrovertido, pero el flemático es todo lo contrario. Entonces, el flemático es introvertido y posee también baja flexibilidad a los cambios de la mente. No le gusta esos cambios, ¿verdad? Él prefiere estar en un solo lugar porque ahí se siente bien, no como el sanguíneo, ¿verdad? El sanguíneo es extrovertido. Hagamos tal cosa, pues vamos. Tenemos que tal cosa, hagámoslo, ¿verdad? El cambio flemático, no, es que tal cosa, no puedo, es que no me gusta, es que no me siento bien, ¿verdad? Entonces, es totalmente es totalmente ahí sí que podríamos decir lo contrario al sanguíneo. Sus características del flemático podrían ser que es calmado, que es tranquilo, que nunca se descompone y que tiene un punto de ebullición tan elevado que casi nunca se enfada. El flemático es aquella persona de que le hacen de todo y él igual, ¿verdad? No se enoja tan fácilmente. Son personas serias, impasibles y altamente racionales. Son muy racionales este tipo de personas, también son calculadoras y son analíticos. Los flemáticos son muy analíticos, generalmente en el temperamento de personas muy capaces y equilibradas, aunque podemos ver acá, ¿verdad? Que no es tan extrovertido, pero se mantiene en su equilibrio, ¿verdad? No es aquella persona tampoco que explota y hace lo que, ahí sí que no importa, sin pensar, ¿verdad? No, este no, el flemático es muy racional, el flemático pues reflexiona todo lo que hace. El flemático también es frío y se toma su tiempo para la toma de decisiones. Entonces, es aquella persona que piensa mucho las cosas antes de hacerlas, ¿sí? Prefiere vivir una existencia feliz, placentera y sin estridencias hasta el punto que llega a involucrarse en la vida lo menos que puede. Imagínense, este es el flemático. Luego tenemos el melancólico y este está basado en un tipo de sistema nervioso débil, posee una alta sensibilidad, un alto nivel de actividad y concentración de la atención, así como una baja reactividad ante los estímulos del medio y una baja correlación de la actividad a la reactividad. Es introvertido y lo caracteriza una baja flexibilidad a los cambios del ambiente. Entonces, este es el melancólico, como le decía, es aquel persona abnegada, es perfeccionista, es analítico, es muy sensible emocionalmente, es propenso a ser introvertido, pero también puede actuar de forma extrovertida. No se lanza a conocer a la gente, sino que deja que la gente venga a él. Sus tendencias perfeccionistas y su conciencia hacen que sea muy fiable, pues no le permiten abandonar a alguien cuando está en contacto con él. Además de todo, posee un gran carácter que le ayuda a terminar lo que comenzó, pero es difícil convencerlo a iniciar algún proyecto debido a que siempre está considerando todos los pros y los contras en cualquier situación. Entonces, imagínense cómo es el melancólico. Usted vaya definiéndose o vaya buscando qué características se identifica, ¿verdad? El melancólico es el más rico y complejo de todos los temperamentos. Suele producir tipos analíticos, abnegados, dotados y perfeccionistas.
Es de una naturaleza emocional muy sensible, predispuesto a veces a la depresión. Es el que consigue más el disfrute de las artes, es propenso a la introversión, pero debido al predominio de sus sentimientos puede adquirir toda una variedad de talentos. Tiene cambios emocionales muy bruscos y se puede decir que hacerlo enojar es fácil. Entonces al melancólico pues se le enoja muy fácilmente, ¿verdad? No le gusta que lo interrumpan cuando se concentra en algo que es importante para él. Estas serían las características del melancólico. Luego tenemos el colérico. Y este pues está basado en un sistema nervioso rápido y desequilibrado. Posee baja sensibilidad y un nivel alto y actividad y concentración de la atención, aunque tiene una alta reactividad a los estímulos del medio y una muy alta correlación, también es flexible a los cambios del ambiente. Cuando se le describe o dice algo que le fastidia o desagrada, trata de callar de forma violenta a las personas que lo dicen. Es rápido, muy activo, práctico en sus decisiones, autosuficiente y sobre todo independiente. Es extrovertido, pero no tanto como la persona de temperamento sanguíneo. Entonces, imagínense que el colérico sí es extrovertido, ¿verdad? Pero no tanto como el sanguíneo. El sanguíneo sí es aquella persona que lo miramos que habla con todo mundo, que anda ahí platicando, que no tiene pena de nada. En cambio, el colérico sí es extrovertido, pero no tanto como el sanguíneo. Se fija metas y objetivos, es muy ambicioso, valora rápida e intuitivamente y reconoce los posibles tropiezos y obstáculos que puede encontrar en el camino si busca lograr una meta. ¿Cuáles son sus características? Es caluroso, rápido, activo, práctico, voluntarioso, autosuficiente y muy independiente. Tiende a ser decidido y firmes opiniones tanto para sí mismo como para otras personas y tiende a tratar de imponerlas. Es extrovertido, no hasta el punto del sanguíneo, ya lo habíamos dicho, generalmente prefiere la actividad. No necesita ser estimulado por su ambiente, sino más bien lo estimula él con sus inalcanzables ideas, planes y metas. Tiende a fijarse metas muy altas porque considera que es capaz, pero no siempre las cumple, no por falta de capacidad, sino de tiempo porque pierde el interés. Dominante y hasta manipulador para alcanzar su objetivo. Tiende a ser manipulador, pero también es muy intolerante. Siempre busca realizar todo lo que desea. A ver, ¿qué les parece a ustedes este tipo de temperamentos que ya les di a conocer? Cuenten. A ver, muy interesante, Lick. Solo también, sí había ido investigando de eso, pero también he visto que también se pueden mezclar los 4 temperamentos. Yo investigué una vez que dice que puede ser un sanguíneo melancólico o un sanguíneo flemático o colérico, o así viceversa contra los 4 temperamentos. Exacto. Muy bien, Renata. Fíjese que esto era algo que les iba a decir, se me había olvidado, que generalmente nosotros tenemos una mezcla de los 4 temperamentos, pero generalmente son 2 los que vamos a tener como que más marcados, ¿verdad? Entonces, como hay 4 tipos de temperamentos, generalmente los que se mezclan un poquito más es el colérico con el sanguíneo, ¿sí? Porque si se dan cuenta que son casi las mismas características que posee, ¿verdad? Entonces, el colérico con el sanguíneo y el melancólico con el flemático. Pero nosotros sí poseemos una mezcla de los 4 temperamentos. A ver qué dicen los demás. ¿Nadie más quiere hablar? Sin pena, compañeros, si no me contestan, me hacen pensar que no están ahí, que andan por otro lado, solo tienen ahí conectados, pero no me platican, pero vamos a continuar. Ahora tenemos entonces los factores que determinan la personalidad. Entonces, acá encontramos algo muy importante, que son los factores que determinan la personalidad. ¿Cuáles son los factores? Ya vimos qué es el temperamento, pero el temperamento, la personalidad, ¿verdad? También está determinada por diferentes factores. ¿Cuáles son los factores? Encontramos entonces los factores biológicos,
Y dentro de los factores biológicos, entonces, tenemos la herencia, la salud física, emocional y nutricional. Entonces, dentro de los factores que determinan la personalidad, ya vimos los factores biológicos y yo les había mencionado al inicio que la herencia, ¿qué es lo que nosotros heredamos de nuestros padres? Si nos damos cuenta, bueno, usted se pone a pensar y dice, ¿a qué me parezco? Ya, yo no sé si usted en un momento se ha puesto a pensar a quién se parece o características de quién tiene. De repente tenemos un lunar, por ejemplo, tengo un lunar por acá y ese lunar pues no lo tiene ninguno de mis papás, pero ¿quién lo tenía? Por ejemplo, mi abuelo materno. De repente tengo, podríamos decir, el color, ojos verdes, ¿verdad? Pero nadie tiene ojos verdes. ¿Quién tiene esos ojos verdes? Entonces, esto es los factores biológicos, la herencia que heredamos. Incluso yo les había mencionado a ustedes que muchas veces hasta heredamos las enfermedades, lamentablemente, ¿verdad? Pero es algo que se hereda, por eso es un factor biológico. Entonces, en la salud encontramos el aspecto físico, emocional y nutricional. Luego tenemos los factores que determinan la personalidad como los factores bioambientales y esto es el factor bioambiental, el desarrollo neuropsicológico que todos poseemos, ¿verdad? Solo busco un documento. Bueno, luego tenemos entonces los factores ambientales. Dentro de los factores ambientales tenemos el aprendizaje por contigüidad, el aprendizaje instrumental y el aprendizaje vicario. ¿Qué se refiere todo esto? Entonces, aquí hablamos de cómo nosotros aprendemos y recordemos que muchas veces nosotros aprendemos por, ahí sí que, modelaje o el aprendizaje vicario, ¿verdad? Más que todo, cuando nosotros realizamos algún tipo de actividades y logramos, bueno, le voy a dar el ejemplo de los niños. Los niños, ¿cómo aprenden? ¿Qué pasa? Si la mamá se maquilla, si es una niña, de repente vemos a la niña que agarra todo el maquillaje de la mamá y la niña se está maquillando. Entonces, ¿qué pasó ahí? Está aprendiendo, ¿sí? Por modelaje, es decir, que aprende porque ve a la madre que lo está haciendo. Y así encontramos diferentes tipos de aprendizajes que se dan por, como le decía, o aprendizaje vicario, ¿verdad? Que yo voy a realizar lo que vi. Ok, luego tenemos también el aprendizaje por contigüidad. Acá más que todo vamos a ver, por un ejemplo sería las personas que desean dejar de comer mientras ven la televisión, se les recomienda tener las manos ocupadas realizando alguna actividad como coser, pintar. Entonces, es el aprendizaje que nosotros podemos tener más que todo como un condicionamiento por antigüedad, por contigüidad. Generalmente vemos nosotros que tenemos algún tipo de, podríamos tal vez decir, malas costumbres y que nosotros hacemos algo muchas veces por repetición. Es decir, que cuando me voy a sentar a ver televisión, de repente decidí pues llevar palomitas de maíz y voy a comer. Bueno, de repente voy a ir a ver televisión y quiero comer algo más. Y así lo voy haciendo por contigüidad. Entonces, tenemos que eliminar esto, ¿verdad? Lo voy a, como el ejemplo que yo le daba. Entonces, cuando yo voy a ver televisión, si yo ya me había acostumbrado a que siempre comía, entonces voy a tener ocupadas mis manos para poder ya no hacerlo, ¿verdad? Pero el aprendizaje por continuidad es lo que nosotros vamos a hacer más que todo por repetición, es decir, que vamos a repetir una conducta siempre. No sé si ustedes me podrían dar algún tipo de ejemplo del aprendizaje por continuidad. Compañeros, ahí googleenlo y ustedes me dan los ejemplos. ¿Estarán ahí, compañeros? Bueno, vamos a continuar, si no se nos va el tiempo. Está bien. Tenemos acá el origen etimológico y vemos acá que viene del griego prosopón, que es máscara, prosopis, que es apariencia, persona, que es alrededor del cuerpo, y de latín perse, una, entera o completa, personal, sonar a través de. Entonces, este es el origen etimológico de la palabra personalidad.
¿Cuál es su significado externo? Estímulo social, lo ficticio, lo simulado, la apariencia, es decir, lo personatus, el rol social, una función o papel desempeñado, el estatus social, dignidad, prestigio y distinción humana, que es falso. Significados internos, respuesta o conducta, cualidades o capacidades poseídas. ¿Cuáles son los usos ordinarios del término de personalidad? Nosotros aquí ya vimos, ¿verdad?, cómo está conformada la personalidad, ya vimos carácter, temperamento, todo lo demás. Pero hay usos que se dan de manera ordinaria, entonces encontramos acá que la personalidad es el patrón general de los rasgos mentales de carácter, comportamiento, temperamento y emociones. En otras palabras, las formas identificables y relativamente constantes en las cuales el comportamiento de una persona difiere de otra. Entonces, el uso ordinario, ¿verdad?, de personalidad, decimos que es el patrón general de todos los rasgos mentales, de carácter, de comportamiento, de temperamento y de emociones, ¿verdad? Entonces, podemos decir que es lo que nos identifica a nosotros como personas y nos hace diferentes a todos los demás. También encontramos acá que existe un modesto consenso de que la personalidad se puede describir en 5 rasgos principales: extroversión, neurosis, rectitud, conformismo y franqueza. Entonces, vemos también, ¿verdad?, que la personalidad pues se puede describir en 5 rasgos, que puede ser extroversión. Es que su personalidad es extrovertida, dicen algunos. Ah, no, es que tiene una personalidad neurótica. Su personalidad es con rectitud, conformismo o con franqueza. Entonces, esto podría decir, ¿verdad?, que como llegaron a un consenso, ¿verdad?, que es la personalidad y describen estos rasgos principales, ¿verdad? Extroversión, neurosis, rectitud, conformismo y franqueza. Y así pasamos a nuestra serie de preguntas y nos dice qué es personalidad, qué es carácter, qué es temperamento, cuáles son los 3 factores que determinan la personalidad y qué es el aprendizaje vicario. Aquí algo muy importante, compañeros. Estas preguntas es a modo de repaso, pero recuérdese que en el momento de realizar la prueba o su parcial, las preguntas se sacan de todo el contenido que vimos en la clase. Por eso es importante que usted, pues, si tiene alguna duda, pregunte, porque generalmente yo saco las preguntas de lo que yo estoy explicando en clase, ¿verdad? Entonces, es importante que usted también vaya tomando notas o en un momento, pues, cuando ya esté la grabación subida, usted vuelva a verificarla y vaya extrayendo lo más importante, porque de ahí es donde yo saco las preguntas. Yo no sé si tienen alguna duda o comentario, compañeros. Gracias. Sí, le Ok, quedó una entonces, pregunta. dígame. Ahí en las preguntas dice el aprendizaje vicario, pero yo no escuché que usted nos haya dado alguna definición sobre eso. Exacta. Le decía que el aprendizaje vicario es el que nosotros tenemos o vamos a aprender a través de la observación, podríamos decir, el modelaje, les decía yo a ustedes, ¿verdad? Cómo aprende un niño viendo a las demás personas. Les di el ejemplo de que una persona se maquilla, una persona adulta, y el niño luego lo hace, ¿verdad? Entonces, es el que aprendemos más que todo por modelaje. Ese es el aprendizaje. Ah, ya, muchas gracias. Ok. Entonces, estamos, compañeros, que tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima, ¿sí? Mucho gusto de conocerlos. Esta semana, Lick. Feliz fin de Gracias. semana. Gracias igualmente. Adiós.